Bueno, y como ya les decíamos, vamos a tener muchos invitados en el transcurso de esta mañana y hoy va a estar la doctora Julia Canadey con nosotros hablando de un tema demasiado importante, la prevención del bullying. ¿Por qué? Porque hay muchísimos casos, muchas denuncias, si bien estamos cerrando un año lectivo escolar, igualmente nos parece muy interesante hablar de este tema, Marce. Exactamente. Hola, doctora, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. Bienvenida. Buen día, Amalia. Bien. Aquí estamos, ¿verdad? Porque la información es conocimiento, es conciencia y es prevención. Sí. Entonces, justamente, hablando un poco del protocolo del MEC, ¿verdad? ¿Por qué se hizo este tipo de disciplina? Para que, no es para guardar, no es para que se quede ahí la teoría, es para practicar, ¿verdad? Entonces, es para hacer saber primeramente sobre los derechos y obligaciones de cada alumno, de cada educando y también los docentes. A partir del aula, ¿qué hacen? ¿Cómo controlan? Porque realmente hoy en día sabemos que el bullying o el acoso escolar ya está rebasando. Es la gota que colmó, porque también en la familia hay problemas. Hay problemas en la casa, problemas de relacionamiento con papá, mamá, ¿verdad? Está también la educación inclusiva, ¿verdad? Que sabemos que son condiciones que se dan y muchas veces este tipo de niños no puede captar, ¿verdad? Que es un bullying. Cuando se le hace, se ríe, ¿verdad? Cuando se burlan de esa persona, se ríen, ¿verdad? Porque todo el mundo se ríe, pero sencillamente esa persona no está captando lo que sucede a su alrededor. Entonces también, ¿verdad? ¿Qué hace la institución educativa en relación a la prevención de esto? Primeramente, ¿verdad? Estas informaciones se tienen que sacar a la luz desde chiquitito. Estamos hablando desde la primaria y después, lógicamente, nosotros sabemos que la educación escolar básica, ¿verdad? Séptimo, octavo, están con la evolución de todas las hormonas sexuales y de crecimiento. Sí. Entonces va a haber un cambio de conducta en cada joven, evidentemente, ¿verdad? Es el despegue un poco de la pubertad, ¿verdad? El despegue de la mamá, del papá y comienzan a buscar parejitas. Una cosa totalmente normal, claro. Normal, natural en cada ser humano, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa, verdad? Aquí también tenemos de repente una sexualidad precoz, un embarazo precoz. Entonces, ¿qué podemos hacer? Solamente las charlas, la concientización y sobre todo que esa conducta tiene una consecuencia muy relevante, en serio, muy relevante para el acosador y también la víctima. Porque evidentemente la víctima y el victimario son, ¿verdad?, personas con problemas. Sí. Porque el que hace y el que recibe, ¿qué sucede con esa persona que es víctima que no se defiende? ¿Y qué sucede con ese agresor que constantemente necesita estar agrediendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, debe llamar la atención eso, doctora. Debe llamar mucho la atención porque en su casa, por lo visto, existen las disciplinas, las correctivas, las orientativas, las educativas, ¿verdad? Las de respeto. Son normas de convivencia. Yo no puedo entrar, tocarte, empujarte, estirarte, ¿verdad? Todavía acá no se concientiza a nuestros jóvenes desde el saludo, desde el toqueteo, que parece poca cosa. Sí, a eso iba, doctora. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando de repente alguien le empuja? Claro. O alguien le pone algún tipo de calificativo, ¿verdad? ¿Le decimos defendete y decirle lo mismo? ¿O le decimos cuida tus palabras y explicarle que no es así? ¿Qué le decimos que hagan? Eso mismo, ¿verdad? Nosotros en la casa, todos los paraguayos deben tener, pueden bajar ahí de cualquier lado de las páginas del MEC, el protocolo del MEC. Esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene sanciones, tiene leyes en donde rigen la conducta de malas acciones, ¿verdad? Sí. Y en donde sí se puede ameritar un castigo, un castigo punible, ¿verdad? Está la CODENI, ¿verdad? Está la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, que se pueden involucrar en todo este tipo de disciplinas correctivas antes de que cometan. Porque una vez que cometen, ya es prácticamente, ya pasa a otras instancias. En el supuesto caso de Ollepillá. Claro. Ollepillá en infraganti, ¿verdad? Sí.
Y bueno, y ahí todos nos asustamos, porque tanto la directora, los docentes, los padres de familia, todos estamos involucrados, porque también como padres se nos puede también imputar por deber del cuidado, ¿verdad? Pero lo que pasa ¿qué pasa que tu hijo está allá? ¿Cómo le vas a cuidar? No tener tu sombra, bueno, le vas a tener tu foto ahí, te estoy mirando. Pero eso no es real. Entonces, el joven tiene que asumir, en todos los hospitales hay psicólogos, en las instituciones educativas hay psicólogos. Entonces, a marchar, a trabajar aula por aula y hacer concientización y hacer todo lo que representa un collage en caso de violencia, qué es lo que sucede a esa víctima y qué le va a suceder al agresor. Doctora, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo diferenciamos de una supuesta broma a un hostigamiento, a un caso de bullying? Y es la repetitiva. Siempre la repetitiva y va en aumento. ¿Verdad? Hoy te hacen esto, te estira el pelito, bueno, mañana te un empujoncito, pasado mañana te van a romper tu anteojo, ¿verdad? Tuve casos así y le empujan y vuela el anteojo. Y eso, ¿quién paga? ¿Verdad? Y bueno, después está el tema de la mochila, que te estiran, te llevan tu cuaderno, pequeños hurtos de lápices, pequeños hurtos, pero luego se suma. Claro. Entonces, ahí esa reincidencia es grave. Reincidir constantemente. Yo sé que los docentes, también en este protocolo del MEC, están las guías, ¿verdad? Y están los test para evaluar así al azar. Sí. Y eso es muy bueno. El tema es que se utilice, que no se quede guardado, porque les cuento que esto ya se lanzó el 10 de abril del 2012. 2011, 2012 ya estaba todo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tanto ¿Qué pasó bullying? en ese tiempo? ¿Qué se hizo? Por Dios, ¿qué se hizo entonces? Ahora, doctora, ¿se da más hoy por hoy los casos de bullying entre mujeres, entre varones? ¿Qué es lo que más llega en cuanto a denuncias? ¿Y eso se potenció después de la pandemia o retrocedió un poquitito? No, sí se potenció. Lo que pasa es que la gente se calla. Sí. Se calla, no se activa el protocolo del MEC como bien se pide, no se activa. Se queda todo así cañijape, ¿verdad? Nadie cuenta nada. Por eso justamente la concientización, ¿verdad? Estamos llamando a todos los alumnos que si descubren un caso de bullying, cuenten. Claro. Porque solamente la información te puede dar prevención. Y así el docente o los docentes o el equipo técnico de la institución va a tomar las medidas desde una observación, desde citarle a los padres, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Porque ellos pues son menores. Claro, o sea que no está mal que muchas veces las mamás nos vayamos como esos toroñaron a decir esto y esto le hicieron a mi hijo. Súper bien, toroñaró, bacañaró, como quieras, sí, ¿verdad? Sí. Súper bien, porque hay que ir a indagar. Yo siempre le digo, ¿verdad? Hoy en día estoy criando nietos y le digo, ¿qué hiciste hoy? Y me dice nada. ¿Cómo que nada? Entonces, ¿qué te hicieron? Siempre, ¿qué vos hiciste y qué te hicieron? Claro. Sí. Hablando justamente de eso, conozco casos de chicos que tienen conductas violentas que vienen de familias violentas generalmente. Entonces, a ese hostigador, a ese que ataca, ¿cómo se le trata? ¿Se le trata en familia también para que él pueda mejorar o se le señala con el dedo acusador y se lo deja allí? No, para nada. Existe la intervención familiar, ¿verdad? Y también la intervención, en este caso, individual. Sí. Porque quien cometió el hecho, pues, es ese alumno, ¿verdad? Claro. Y que es un menor. Y hay que explicarle que, si bien vos dijiste, sí hay niños agresivos, hay muchísimo. Sí. Por ave motivo, a veces se da el TDAH, ¿verdad? Es una condición y ellos son así como más impulsivos y más hiperactivos. Y lo hacen por impulso. Sí. Y tienen mucha fuerza. Entonces, en esos casos también se medica, ¿verdad? Entonces, ojo con todo eso, ¿verdad? Desde luego que acá hay tantas cosas que hablar porque esto es un tema muy grande. Porque existe, como le dije, la educación inclusiva, que son niños con deficiencia que están accediendo a la educación como todo el mundo, porque Claro. es un derecho, ¿verdad? Totalmente. Pero ellos, o sea, que ¿quiénes son focos de bullying? ¿Verdad? Justamente, el más pasivo, el buenito, el educado, Más sumiso. por Dios, ese que no se defiende, ese es el foco del bullying.
también nosotros le llamamos baja autoestima. Claro. Porque, como les dije, algo va a tener X problema esa personita, ¿verdad? Que no se defiende, porque, tipo, si alguien te pega, por lo menos vas a salir, o no sé, o como dijo Amalia, le vas a meter uno, o vas a ir a contar, si no te puedes defender, vas a ir a contar. Acá lo grave es que no se cuenta. Entonces, esas primeras medidas preventivas de citarle a los padres, de hacerles saber y de pedir un informe psicológico ya no más. ¿Por qué llegamos a tan lejos que cuando ellos tienen novia, se enamoran? A los hechos de violencia. Si llegan a los hechos de violencia, porque se arrastra. Se arrastra ya desde chiquitito, como hablamos, de la familia. Palo ya no, gente, ni chancla ni zapatilla, prohibidísimo. Eso es maltrato. Es diálogo, es hablar y es, lógicamente, castigo. Pero un castigo Moral. Claro, que se basa en hablar, establecer límites, ¿verdad? Y bueno, hoy no vas a tener tu celular, te voy a incautar, te voy a, ¿verdad? Y mañana tampoco. Qué importante es, doctora, cortar ese circuito de violencia a tiempo, porque si no después ya lamentamos tantas cosas que vamos contando. A mí me encantó la charla, Amalia. A mí también, doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Por tu tiempo. Te vamos a esperar más a menudo, ¿sí? Perfecto. Porque ya estamos entrando en una etapa medio conflictiva. Sí. Conflictiva, no, nada de conflicto, sino soluciones. Exactamente. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Canadey. Gracias. Hay más temas, dale.